Bueno, de ser factible se puede realizar, ¿no? En Panamá, que no se producen combustibles, la única forma de hacerlo sería por medio de transferencia de recursos, es decir, un subsidio al consumo del combustible. Obviamente, el gran reto es la estrechez fiscal, donde el flujo de caja de gobierno es negativo. Y ese saldo negativo de déficit hoy en día se financia con deuda. Y entonces la gran pregunta que nos hacemos es de dónde podrían salir los recursos para otorgar ese subsidio de forma tal que se reduzca el costo de los combustibles. Habría entonces que eliminar algunos otros gastos que realiza el gobierno para tener los fondos para asignar a ese subsidio. Ahora bien, el análisis también debe conllevar una priorización, es decir, necesita toda la población del país un alivio financiero ante el incremento de los precios del combustible, o hay grupos más vulnerables que otros que en producto del nivel de ingreso que tienen, el impacto que tiene en su situación económica familiar, los hace, obviamente, les golpea más duro. Eso es lo que vendría siendo una priorización, si no se le quiere asignar un alivio financiero a la totalidad de la población. Lo otro que habría que manejar con mucho cuidado es el nivel de consumo. Es decir, queremos artificialmente reducir el precio, pero ¿qué va a pasar con el volumen de consumo? Muy probablemente si se disminuye el precio, el volumen de consumo va a aumentar. Entonces, a mayor consumo, mayor subsidio, recursos que hay que quitar de algún otro sitio del Estado o que va a producir un flujo de caja mayor negativo que hay que financiar con deuda. Entonces, habría que buscar algún mecanismo en el cual, resumidas cuentas, de haber un alivio financiero sea altamente focalizado, priorizando a los grupos, a las personas más vulnerables de la sociedad panameña, y se puede hacer inclusive por tramos, como por ejemplo se hace en la electricidad, en función del nivel de consumo, y habría que poner algún grado de tope, es decir, una cantidad máxima, de forma tal de que eso no se convierta en un incentivo perverso a consumir más por el alivio financiero, es decir, que se consuma estrictamente lo necesario y que no haya un desperdicio en términos de un consumo excesivo, en términos del volumen, sería lo más fundamental. Y lo otro, que tenga temporalidad. Una forma de hacer eso es o poner una fecha de vencimiento a ese programa de alivio financiero o combinarlo con un máximo de dinero asignado. Es decir, se va a asignar X cantidad de dinero y hasta que se agote esa cantidad de dinero, el programa vence. Lo otro también podría hacerse en función del precio de los combustibles, es decir, y se combinan los tres elementos. Una puede decir, bueno, se va a subsidiar mientras el precio cruce un umbral. Por ejemplo, antes de la pandemia, el precio por litro estaba en aproximadamente $1, el litro de combustible, por lo menos el de gasolina, que hoy en día anda cercano a $1.50. Entonces habría que debatir, bueno, ¿a partir de qué punto? Y cuando descienda y pase ese umbral, se va a suspender. ¿Sabes que se pueden hacer una serie de hitos? Tal vez lo primero que ocurra, o una combinación de esos factores: precio, volumen, dinero asignado y fecha de vencimiento. A largo plazo no es sostenible. Panamá importa el 100% de los combustibles. Y otorgar un subsidio, primero, que tradicionalmente el Estado ha sido una fuente de ingresos porque cobra impuestos en el consumo de combustibles, dinero que se utiliza para subsidiar el tanque de gas de 25 libras, que cuesta cuesta 4 y tanto, menos de $5 o balboas por el tanque, cuando si no estuviese subsidiado costaría costaría 3 veces más, aproximadamente 15 balboas o dólares el tanquecito. Y eso representa a estos niveles de precio poco más de $100 millones al año. Entonces la pregunta sería dos cosas. Uno, ¿se va a renunciar al impuesto que se cobra en los combustibles? Que no lo mencioné, olvidé mencionarlo en la pregunta anterior, que eso incrementa el programa de alivio, porque el programa de alivio tendría que ser un programa de alivio
para subsidiar los combustibles, y en adición se pierde el ingreso o se renuncia al ingreso que permite subsidiar el pequeño tanque de gas. En conclusión, no es sostenible a lo largo del tiempo, al menos con la situación fiscal que tiene Panamá, producto de la pandemia, inclusive que tenía Panamá antes de la pandemia, donde tenía más de una década de tener flujo de caja negativo, y ese saldo tenía que financiarlo por medio de la contratación de deuda, es decir, pasarle la cuenta por pagar a las siguientes generaciones, lo cual desde un punto de vista humano, social, tiene un grado de responsabilidad muy importante. Bien, lo primero es, protestas son legítimas, y he visto protestas que dan señales realmente de demostración, de protestas pacíficas en una democracia, que todos tenemos derecho a protestar, lo cual en un Estado de Derecho se debe defender ese derecho, y el ciudadano debe tener el derecho de protestar pacíficamente. Lo que realmente más daño nos hace y no contribuye a la paz social ni a alcanzar soluciones a los problemas son las protestas violentas, donde se daña la propiedad ajena, donde se agrede a los demás ciudadanos. Eso realmente lo que provoca es más daño a todos, incluyendo a los agresores, a quienes protestan violentamente. Perdemos todos. Así que lo primero tiene que haber una paz social en el cual tenemos que conversar y dialogar con cordura, identificar soluciones puntuales. Podemos, por ejemplo, señalar los problemas, las quejas, pero si nadie realmente propone soluciones para atender esos problemas, entonces vamos a quedar en un círculo vicioso donde simplemente continuamos quejándonos y protestando sin que nadie sea propositivo con soluciones. Lo otro es que tenemos que entender el origen del problema de la inflación que estamos teniendo hoy en día en los combustibles y en los alimentos. La causa de este problema viene de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Por qué? Porque eso ha desestabilizado y ha creado un caos en los mercados internacionales de combustibles. En el caso de Ucrania, que es un gran exportador de granos y de fertilizantes, obviamente se ha visto afectado, y en granos estamos hablando de elementos como el trigo, el maíz, el trigo esencial para el pan, el maíz para consumo animal, por ejemplo, que es fundamental para la industria avícola, porcina, para mencionar dos. Tenemos también el impacto que ha tenido los fertilizantes, que es fundamental, por ejemplo, para la siembra y la producción de arroz, que tanto se consume en Panamá. Es decir, estamos viendo los elementos que no son originados, problemas que no son originados internamente en Panamá, y eso hay que comprenderlo. Es decir, hay que identificar la fuente del problema, y en la medida que identificamos la fuente del problema, las soluciones tienen que ser cónsonas con el entendimiento de la fuente del problema y de la duración probable de esos problemas. Es decir, ¿cuánto va a durar ese conflicto armado? ¿Cuánto tiempo va a durar el impacto económico que eso va a tener? ¿Va a desbordarse de las fronteras ese conflicto? Entonces esas son las cosas que no debemos perder de vista para realmente poder apuntar y identificar soluciones que sean aplicables y que tengan el efecto deseado.